of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no, 'cause I love you, baby. I can't let you go, baby. Buenos días a todos, aquí la Pirata Gafapasta en un nuevo programa de radio del Club de los Cuentistas. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y muy cuentista porque tiene arte, literatura y también, por supuesto, historia, pero a la vez mucho misterio. Es la historia de un robo, que podía ser una novela de Umberto Eco, por donde se hizo, una catedral, o de Agatha Christie, por el misterio, o de Mortadelo y Filemón, por sus personajes. Un robo que tuvo en jaque a la policía durante un año, menos un día. A través de la narración de este robo vamos a aprender muchísimo de historia y literatura medieval, pero también de religión, política y sobre todo de la condición humana. Vamos a hablar del robo del Códice Calixtino, pero como siempre, para entender esta historia, tenemos que empezar por el principio. Hemos comentado en nuestras clases que en la Edad Media de los reinos cristianos, la religión, o mejor dicho, la Iglesia, que ya hemos visto que no es lo mismo, mandaba sobre todas las cosas, incluso el rey. La cultura era propiedad de los monjes en sus monasterios y la mayoría de la gente del pueblo no sabía leer y escribir. La medicina en los reinos cristianos no era una ciencia demasiado bien vista, no así entre los musulmanes y los judíos. Pero como estos tampoco eran bien vistos por la religión católica, a la hora de ponerte enfermo, cosa muy común en un mundo con poca higiene y mala alimentación, la opción que te quedaba era ir a la curandera del pueblo o ir a la iglesia a rezar al Cristo, al santo o a la reliquia de turno. Ya fuese un dedo momificado de San Pito Patos o el cordón umbilical del Niño Jesús, de los que al parecer hay 30 repartidos por Europa. Otras reliquias muy importantes eran las tumbas de los santos. Ya que ibas para que tu hijo se curara, o para que la cosecha fuera buena, dejabas un donativo para que te hiciera más caso. Y claro, esto daba pingües beneficios a los curas y los monjes de esa iglesia, monasterio o catedral. Las reliquias milagrosas se convirtieron en una fuente de ingresos excepcional, por lo que aparecían por doquier, y cuantas más tuvieras, pues mejor para todos. Si una reliquia te podía conceder algo, imagínate si te ibas a rezar a un sitio santo para la cristiandad. Entonces, el cielo estaba asegurado, porque te iban a perdonar todos tus pecados. Así que en esta Edad Media tan fervorosamente religiosa, se ponen muy de moda las peregrinaciones a los sitios santos. Primero fue Roma, donde vivía el Papa, luego Jerusalén y Tierra Santa, donde vivió y murió Cristo, y más tarde Santiago de Compostela, donde se encontraba la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Ya hemos visto que las peregrinaciones eran muy peligrosas, ya que duraban meses y tenías que llevar dinero para comer y vivir todo ese tiempo, así que los salteadores de caminos estaban a la orden del día. Bueno, pero esto es un breve resumen y si queréis saber más podéis escuchar el programa sobre los templarios, que ahí hablamos largo y tendido. Ahora vamos a centrarnos en Santiago de Compostela. En Galicia aparecerá una tumba muy importante, la tumba de Santiago el Mayor. Cuenta la tradición que esta tumba fue descubierta por el obispo Teodomiro en el siglo IX, momento en el que Alfonso II el Casto ordenó la construcción de un templo en dicho lugar. Este templo sería ampliado y reformado en épocas posteriores. Atrajo durante siglos a numerosos peregrinos que venían a visitar al Santo Apóstol. En el siglo XII se hace el Códice Calixtino para dar publicidad al camino. Y es que en esto de dar publicidad la Iglesia siempre ha sido muy buena.
El Códice Calixtino es un códice manuscrito en pergamino. Se cuenta que lo escribió un papa para darle más importancia, aunque realmente ahora se sabe que hay varios escritores dentro de este magno libro. Al papa al que se le atribuye es Calixto II, de ahí el nombre de Calixtino. Pero eso de que lo escribiera él o no es lo que menos importa ahora mismo. Bueno, ahora mismo y antes. Lo que importa es que es un libro único, ya que contiene 5 partes, 5 libros dentro de él. En el primero recopila misas, homilías, sermones en honor al apóstol. El segundo recopila 22 milagros, los 22 más célebres de Santiago el Mayor. El libro tercero está dedicado al transporte del cuerpo de Santiago desde Jerusalén hasta Galicia. Tenemos que decir que según esta leyenda, llegó por mar en una barca de piedra. No sé yo cómo va a flotar eso. En el libro cuarto encontramos las aventuras de Carlomagno en España. Se trata de un texto literario relacionado con los cantares de gesta medievales, donde aparece la lucha del emperador y de héroes como Roldán entre los musulmanes. El libro quinto probablemente es el más conocido y el más importante, por ser la primera guía de viajes del mundo. Describe los caminos de Santiago en Francia y en España, la ruta de peregrinación creada entre los siglos X y XII para llegar a Compostela. El texto nos habla de los santuarios, los pueblos, las gentes, las comidas y diversos peligros a los que se enfrenta el peregrino, describiendo también la Compostela en el siglo XII y su catedral románica. Pero un apartado importantísimo de este Códice Calixtino será también el apéndice musical, ya que aquí estarán recogidas una colección de 21 piezas musicales que representan los primeros ejemplos de polifonía europea. Es decir, partituras para que los monjes pudieran cantar temas a 3 voces. Son las primeras que se encuentran en Europa. Fijaros qué importante. Bueno, vamos a ver, en una época en la que para hacer un libro podías tardar años, podemos imaginar ya que en la época era de elevadísimo valor, era carísimo. Y más si decías que lo había escrito el Papa. El propio libro daba un valor increíble a la peregrinación a Santiago, ya que esto indicaba que el propio Papa estaba de acuerdo con esta peregrinación a esta catedral. Hoy en día, Santiago de Compostela sigue siendo un lugar increíble para los religiosos y no religiosos. Miles de personas hacen los diferentes caminos de Santiago, el francés, el del norte, el de La Plata, año tras año. Por poner un ejemplo, en el 2019, más de 347.500 peregrinos obtuvieron la Compostela, el certificado oficial que se concede a los que han completado al menos los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo. O, bueno, si lo haces en bicicleta, los últimos 200. Bueno, vamos, que el Códice Calixtino es una de las obras de arte más importantes de la catedral, por su importancia y por su antigüedad, y se guarda con muchísimo mimo en un almohadón y con medidas idóneas de humedad y temperatura para que no se estropeen sus hojas de pergamino. Su valor es casi imposible de calcular. Unos dicen que 7 millones y otros dicen que 90. Y ahora sí, venga, vamos a centrarnos en el robo. Mediodía del 4 de julio de 2011, alguien cruza el claustro y la biblioteca de la Catedral de Santiago de Compostela y entra en el archivo. Nadie sabe que abrirá la cámara acorazada y se llevará uno de los mayores tesoros de la catedral y del patrimonio. Nadie sabe que habrá robado el Códice Calixtino. Nadie sabe esto hasta que el deán de la catedral, José María Díaz, 24 horas después se presente en comisaría para denunciar el robo. La policía actuará rápidamente. Inmediatamente se meterá el Códice Calixtino en la lista Dulcinea, lista que avisa a todos los anticuarios de que ha sido sustraído una pieza de gran valor de patrimonio, por si alguien va a intentar venderlo. La policía encargada de patrimonio se pondrá en marcha. La UCO se encarga de investigar delitos relacionados con el patrimonio como el tráfico ilegal de bienes culturales, la protección de monumentos y la prevención de expolio arqueológico. Concretamente, 2 policías estarán al cargo de esta investigación.
Antonio Tenorio, un hombre curtido y a punto de jubilarse, y Ana, una sagaz y joven policía que se encargará de investigar y tomar declaración a los sospechosos. La policía estuvo tomando imágenes y datos de la caja fuerte y el archivo el mismo día de la denuncia durante unas 2 horas y también al día siguiente, en el que se tomó declaración a las personas relacionadas con el archivo, entre ellas José María Díaz, el deán. Comienzan a valorar en un primer momento la posibilidad de que sea un robo de guante blanco perpetrado por encargo por algún coleccionista de arte millonario. Se investigará a Salzvamos, llamado también Hussein Bolt, un ladrón conocido por su rapidez especializado en mapas, y también a un millonario ruso, pero se descartarán rápidamente. La puerta no ha sido forzada, por lo que tiene que ser alguien de dentro de la catedral y que tenga llaves. Así que empiezan a investigar a todos los trabajadores y habitantes de la catedral. Y comenzarán a descubrir que este era un mundo muy cerrado, casi anclado en la Edad Media y con personajes muy curiosos, casi irreales de tan reales que son. Un mundo lleno de secretos, y la investigación del robo destapará la caja de Pandora, la caja de los vientos, dejando al descubierto innumerables secretos. Se empezará a tomar declaraciones que dejarán con la boca abierta a los investigadores. Por ejemplo, el deán José María Díaz es un hombre mayor e inteligente. Su mayor tesoro es el códice, que no duda en enseñar a quien se lo pida. Es un estudioso medievalista que sabe varios idiomas. Cuando es elegido deán, no todos están de acuerdo. Es un hombre abierto, pero hay algunos sacerdotes más clásicos a los que no les gusta esta apertura y que están claramente en su contra. La curia de la catedral está dividida en 2 facciones. En 2 equipos, podemos decir, para que lo entendáis, los cuentistas, los que apoyan a José María y sus detractores. Aún así, el deán parece no querer colaborar demasiado con la policía, tal vez consciente de que había cosas que no quería que se destaparan. Parece que ha iniciado una investigación paralela y lo único que quiere es encontrar el códice, su amado códice. La policía descubre pronto que no van a encontrar demasiada ayuda de él. Así que una de las primeras investigaciones serán las cuentas bancarias de los trabajadores de la catedral. La señora de la limpieza, el organista, el electricista, todos tenían cuentas que no correspondían a sus sueldos, al sueldo de un trabajador normal. Todos tenían grandes cantidades de dinero en sus bancos. Aquí se descubrirá que era costumbre diaria robar de los cepillos de la catedral. Los cepillos son unas cajitas en los que, pues todos los peregrinos que llegan allí dejan un dinerito. Ya hemos visto que esto desde la Edad Media era muy normal, dejar un dinerito allí, o bien para ayuda de la catedral, o bien para ayuda, por ejemplo, de la gente pobre que luego la catedral se encargará de repartir. El caso es que había un cepillo, el que está a la derecha, el más cercano a la tumba del Santo Apóstol, que era donde más dinero se dejaba. Y por lo visto era costumbre que los trabajadores de la catedral se pusieran allí muy cerquita siempre para intentar meter la mano y llevarse el dinero. Así que aquí se descubrirá que era una costumbre muy normal robar dinero de la catedral, pero no un poquito, sino robar mucho, muchísimo. Cepillos en los que los peregrinos venidos de todo el mundo dejaban sus limosnas. Claro, aquí se descubre una muy mala gestión de los contables de la catedral. Fijaros, ¿cómo sería el tema? Que al parecer cuando se recogían las limosnas se metían en bolsas de supermercado. Así, tal cual, así, las metían todas juntas. Luego iban separando los euros de las demás monedas extranjeras, porque claro, allí iba gente de todo el mundo. Y entonces había euros, pero también había dólares, había de todo, había marcos. Entonces se separaban primero las extranjeras y los euros en bolsas diferentes del supermercado del Alcampo o del que fuera. Y luego se separaban las moneditas de los billetes.
Luego, todas estas bolsas, así separadas, así, se guardaban en la caja fuerte, así tiradas en la caja fuerte, a la espera del día que, bueno, pues le tocaba llegar al camión del banco. Un camión que aparcaría en la fachada de la catedral y fijaros, o sea, estas bolsas se bajarían con una cuerda y una polea hasta el camión donde serían guardadas y llevadas al banco. Se bajaban por la ventana con una cuerda y una polea hasta el camión. Bueno, en fin. Como vemos, un método muy rudimentario para mover millones de euros. La policía estaba sorprendidísima y cuando le preguntan al deán si sabía de estos robos y que por qué no lo había denunciado, que si él no denunciaba pues nadie podía ayudar, el deán contestará que donde hay queso hay ratones. Es decir, que si había dinero era muy probable pues que hubiera ladrones y así de esta manera le quitó importancia, la importancia que realmente tenía. También se toma declaración a una monja que cantaba en el coro. Esta monja hará una denuncia falsa y acusará al organista. Cuando le preguntan a esta monja por qué cree que es el organista, ella comenta que es un tipo muy raro y una mala persona. Al parecer es solitario, va en compañía solo de chicos y al parecer cuando ella canta, él, el organista, sube el volumen, es decir, toca más fuerte para que a ella no se la oiga. Así que, bueno, pues la policía sorprendida empieza a investigar al organista, el organista Joaquín Barreira. Este hombre vivía en una casa que le había concedido el cabildo, no ganaba mucho dinero, la verdad. Era un hombre peculiar, solitario y sobre todo muy estudioso de la música y muy interesado en el apéndice musical del códice, que tenía las polifonías tan famosas. Fijaros, tenía por costumbre, que esto es buenísimo, ir acompañado a la catedral algunas noches y pedía a su acompañante que tocara el órgano. Mientras tanto, él cogía una bicicleta y recorría con la bicicleta la catedral, que ya es una imagen bastante sorprendente, para ver cómo se escuchaba el órgano en todos los rincones. O sea, yo no me puedo imaginar a alguien montando en bicicleta por mitad de la catedral, pero bueno, al parecer esto era así. Claro, la policía empieza a seguir al organista. Lógicamente, la policía llamaba bastante la atención, a pesar de ir de paisano, y se empieza a poner muy nervioso. El organista se sentía vigilado. Y no solo por la policía, sino que sabía pues, que había gente a la que él no le caía muy bien. Y temía que le quisieran encasquetar el robo. Ese era su mayor miedo. Así que él mismo cuenta su temor y pide a la policía que registren su casa. La policía se presenta en su casa y empiezan el registro. No encuentran nada, pero incluso Barreira les dice que hay una pared falsa, que por favor que la tiren a ver si alguien ha metido ahí el libro y luego se lo van a encontrar y van a pensar que es él. Así que la policía sí lo hace, pero nada, no encuentran nada. Aunque, sorprendentemente, de repente encuentran un paño que parece que tiene dentro un libro. Lo abren y efectivamente es un libro. No es un libro cualquiera. Se quedan pasmados al ver que es el Códice Calixtino. El organista confiesa, pero lo que confiesa es que no es el Códice Calixtino, sino que es un facsímil. Y que sí, que efectivamente él lo había cogido sin permiso y lo había cogido de la tienda de la catedral, donde se venden estos facsímiles nada baratos, porque se venden a un precio de 3.000 euros. Claro, él quería investigar, quería estudiar las partituras y no tenía dinero, porque era un hombre que ganaba, pues como hemos dicho, bastante poco. Así que decidió coger este códice para poder estudiarlo.
Lógicamente, esto es un robo, así que lo llevan detenido. Pero pronto será desechado como sospechoso. El deán, al enterarse de esta noticia, dirá que si lo hubiera pedido, pues que él se lo hubiera dejado. La policía se fija en otro personaje curioso y gris, siempre vestido con un traje oscuro, que deambula todos los días por la catedral. Es Manuel Fernández Castiñeiras, al que conocen por el Chispas. Es el electricista y hombre de los recados de la catedral, o bueno, más bien, lo fue durante casi 30 años, en los que Castiñeiras estuvo trabajando como prácticamente chico de los recados de forma autónoma. Es decir, no estaba contratado, simplemente le llamaban y él pues hacía y cobraba. Castiñeiras había tenido una muy buena relación con el que ahora era el deán, quien le había prometido que cuando fuera deán, es decir, cuando le invistieran el jefe de la catedral, intentaría que él dejara de ser autónomo y que la catedral le contratara como trabajador fijo. Pero ¿cuál fue su desengaño cuando el cabildo decide que va a prescindir de sus servicios para contratar a una empresa de mantenimiento más acorde con los tiempos, más moderna, ya que, bueno, pues él parecía que estaba un poco obsoleto? O sea, que no solo no le contrataban, sino que además lo despedían. Castiñeiras se sentiría muy defraudado por el deán. La policía lo investiga. Todos los días sigue la misma rutina. Se levanta todas las mañanas, toma un café en la misma cafetería y va varias veces a misa a la catedral. Y sigue pasando largo tiempo en ella, a pesar de no trabajar ya allí. Comienza a ser el principal sospechoso, ya que durante el tiempo que estuvo trabajando tenía las llaves y el acceso a todas las dependencias de la catedral. Sus cuentas tampoco se corresponden con su cargo. Vive muy humildemente. Tiene una mujer que es costurera y un hijo que vive con su novia, atención, en un piso que también es de Castiñeiras. Pero no solamente va a tener estos 2 pisos, también tiene otro más, algunas plazas de garaje y además tiene una casa en la playa. La policía seguirá a Castiñeiras a ese coqueto apartamento de la playa y se quedará muy sorprendida porque de repente van a descubrir un hombre distinto, más alegre y con camisas hawaianas. Bueno, parece que Castiñeiras tiene una doble vida. Lo siguen. Y Tenorio, que ya hemos hablado de él, este policía mayor que está encargado de la investigación, intentará hablar con él varias veces. De hecho, hablará con él varias veces. Le sigue, le dice, venga, Castiñeiras, que te invito a un café y tal cual. Y tendrá varias conversaciones así como un poco, digamos, extraoficiales, intentando sonsacarle algo. En una de estas conversaciones, Castiñeiras, el electricista, va a cometer un error. Tenorio le va a comentar, es que tengo miedo porque a ver si han robado el códice y lo han sacado fuera de la ciudad, o yo qué sé, o le han prendido fuego. Y entonces Castiñeiras dirá, yo no creo que le hayan prendido fuego, pero yo no lo he, quedará grabado en la mente despierta de Tenorio. Así que pondrán micrófonos en su casa, descubrirán que el electricista es un hombre, bueno, pues que es un poco dominante en su familia, que niega a su familia que toquen absolutamente nada de lo suyo, tiene una especie de despacho lleno de bolsas y de trastos y de papeles, montañas de papeles, que no deja tocar a nadie. En una de estas conversaciones oye que el hijo le dice al padre, papá, por favor, pero si sabes algo dilo ya, porque fíjate, nos tienen a todos vigilados y tal. Y el padre dirá, yo no sé nada. Así que ya por fin deciden hacer un registro de su casa. Y cuando entran, la policía se quedará boquiabierta. El electricista tiene bolsas y maletas con muchísimo dinero. Estamos hablando de 1,000,000 y pico de euros en fajos de billetes de todos los países. Lo primero que piensa, claro, la policía es
que han podido vender el códice. Efectivamente, estamos aquí ante el ladrón y este ladrón lo que ha hecho es robar el códice, vender el códice y tiene todo este dinero metido en su casa. Pero él lo niega. Dice que no, que esos son los ahorros de toda su vida, los ahorros de toda la vida, fijaros, de un electricista que además tiene varias casas. Junto con todo este dinero que tardan un montonazo, todo el mundo contando dinero constantemente, impresionante, también descubren cientos de libretas que a modo de diario van contando los robos, el dinero sustraído de la catedral. Es decir, día 7 de marzo, he desayunado, me he pasado por la catedral y he robado 15.000 euros. Día 19 de marzo, hoy ha sido un buen día, he robado 25.000 euros. He ido a la pescadería y he comprado 10 kilos de merluza. Así, libretas y libretas que nos iban diciendo exactamente cuánto dinero y qué días había robado el Chispas. Pero no solo esto, es que también encuentran cientos de cartas de todos los vecinos. Castiñeira se dedicaba a meter la mano en los buzones de los vecinos, a robar las cartas y a abrirlas para espiar las cartas de los vecinos, cartas de médicos, cartas con documentación del banco, cartas con no sé qué, que luego comentaba con su mujer en el salón. O sea, peculiar, un hombre peculiar a tope. De hecho, por esto le van a caer más años que por el robo, porque realmente es una invasión a la intimidad de los vecinos y eso está altamente penado. Pero tras este primer asombro y descubrir que efectivamente no había vendido el códice, puesto que estaba ahí puesto todos los días que había robado, llega otra vez la desesperación, porque el códice no aparece. Sí que es verdad que tiene otros facsímiles, como el que había robado el organista, varios de ellos, también acumulados en la casa. Así que decidirán interrogar al hijo. Y por supuesto también registrará la casa, que también es de Castiñeiras. Allí encontrará una habitación con más bolsas, con más dinero y más facsímiles. Tenorio está agobiado, no sabe qué hacer, así que decide hablar con el hijo, le interroga. El hijo y tanto el hijo como la novia dicen que ellos no saben nada. Dice, hombre, ¿cómo no vas a saber nada? Pero si lo tienes aquí en casa. Dice, ya, pero es que mi padre nos dijo que no tocáramos nada y nosotros no tocamos nada de lo que mi padre dice que no toquemos. Así que, como no consiguen sonsacarles, no consiguen saber nada, a Tenorio se le ocurre una idea. Se le ocurre decir que, bueno, que está claro que ellos tienen que saber algo, así que va a meter en la cárcel a la novia, puesto que ella tenía seguro que saber algo de esto. Y efectivamente así lo hacen. Meten a la novia del chico en el calabozo. Claro, la novia del chico pasa una noche terrorífica. Era una chica normal que nunca había estado en el calabozo de una cárcel. O sea, lo pasa fatal. Y a la mañana siguiente, curiosamente, el hijo, ya viendo que efectivamente habían metido en el calabozo a su novia, decide hablar de algo que, según él, no recordaba haber dicho. Y es que hay un garaje que nadie todavía ha registrado. Por supuesto, se van para allá, abren el garaje, ven que está todo lleno de trastos, todo con cabezas de animales de una caza de hace años, bolsas, trastos viejos, y en un rincón un saco de pienso para conejos. La policía lo abre y ¿cuál es su sorpresa? Cuando dentro aparecerá el Códice Calixtino, el auténtico Códice Calixtino. Tenorio lo envolverá en una toalla y lo sacará corriendo de allí. Se acababa de resolver el caso.
Como veis, no había sido ningún ladrón de guante blanco. Había sido el electricista. ¿Y por qué? Por una simple venganza. Nunca se le había pasado por la cabeza venderlo. No había querido venderlo nunca ni hacerle ningún daño. De hecho, luego se descubrió que lo había metido allí y que nunca jamás lo había vuelto a ver, ni había ido a verlo, ni a tocarlo, ni nada de nada. Lo único que quería Castiñeiras era castigar al deán por no haber cumplido su palabra y por no haber hecho que le contrataran y que le hubieran despedido. Eso era lo que quería Castiñeiras, hacer daño al deán. ¿Y cómo? Pues con lo más valioso que tenía, el Códice Calistino, su bebé, el bebé de la catedral. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Un caso interesantísimo, ¿verdad? Lleno de misterio, lleno de personajes completamente peculiares. Un caso en el que hemos aprendido muchísimo de historia y muchísimo pues de la condición humana real. Tenemos una monja que acusa a un organista porque se siente fatal porque no puede cantar como ella quiere. Tenemos a un organista que no tiene dinero y que tiene que robar los facsímil para poder utilizarlos. Tenemos a un montón de sacerdotes que ocultan un montón de misterios de la catedral, robos. Bueno, es un caso fascinante y muy divertido. A mí por lo menos me lo parece, porque, o sea, que al final este códice, que además es valiosísimo, haya acabado en un saco de pienso para conejos, es el final de una película de Berlanga. ¿Y la semana que viene? Pues espero que más y espero que mejor. Así que nada, que sabéis que nos tenéis en YouTube, que nos tenéis en iVoox, vamos, nos podéis encontrar por cualquier lado, que tenemos Facebook, tenemos todas las redes sociales del mundo. Nos buscáis por Club de los Cuentistas y allí estaremos. Esperamos teneros con nosotros. Si os gusta, pues os suscribís, y ya está. Y así no os perdéis ningún programa más. Hasta luego, cuentista.